El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Elizabeth Rodríguez, licenciada en Derecho, mujer con discapacidad visual en condición de baja visión debido al glaucoma congénito bilateral. A través de su contenido en redes sociales, Elizabeth está impulsando un poderoso mensaje de inclusión, visibilización y ruptura de barreras sociales y estructurales. Pero antes de comenzar, pongamos un poquito de contexto en lo que es el glaucoma. El glaucoma congénito es una enfermedad poco común, pero presente al nacer o en los primeros años de vida. Se caracteriza por un aumento de la presión intraocular que, si no se trata a tiempo, puede afectar gravemente el nervio óptico, afectando la visión. Este se caracteriza por una alteración en el sistema de drenaje ocular de origen genético. Algunos factores de riesgo son enfermedades genéticas, alteraciones prenatales y antecedentes familiares de glaucoma. Detectarlo y tratarlo a tiempo puede ser crucial para preservar la visión funcional, ya que algunos de estos pacientes con el tratamiento llevan una vida de baja visión o ceguera legal. Para mí es un gusto que estés aquí, poder charlar contigo acerca de los derechos que tienen las personas con discapacidad, pero también que nos cuentes tu experiencia viviendo con glaucoma congénito. Para mí es un gusto que te tomes el tiempo de estar aquí con nosotros y poder pues compartir un poquito contigo acerca de lo que es el glaucoma. Muchas gracias. Pues primero que nada, buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias a ti por el tiempo, gracias por el espacio, pues para compartir un poquito más sobre cómo es vivir con glaucoma, sobre cómo ha sido todo mi proceso alrededor de mi vida y pues además un tema muy importante, los derechos que protegen a las personas con discapacidad, que me parece que pues al día de hoy falta muchísima difusión de información y es muy necesaria para pues poder vivir en igualdad de condiciones. Para que la gente te conozca, que seguramente ya te deben de conocer muchos a través de tus redes sociales, cuéntanos un poquito de dónde eres, cuántos años tienes, cómo ha sido tu infancia y cómo fue tu infancia y adolescencia teniendo glaucoma, y a qué edad te das cuenta que tienes discapacidad y a los cuántos años tus papás te dicen que tienes este glaucoma. Ok, bueno, primero que nada, yo tengo 24 años. Yo soy nacida en el Estado de México, sin embargo, actualmente resido en Hidalgo. Mi glaucoma pues es congénito, es decir, mi diagnóstico fue a los 5 meses, sin embargo, yo lo tengo desde nacimiento. Eh, a partir del diagnóstico, pues fue el inicio de mi tratamiento, desde gotas, desde cirugías, desde pues muchas cosas que precisamente cuando eres pequeña, pues no entiendes quizá por qué vas tanto al hospital, por qué tienes tantas consultas. Pero bueno, primero, mis papás se dan cuenta que algo no está en orden dentro de mis ojos porque me lastima mucho la luz, porque se dan cuenta que se me hinchan, porque me lloran mucho, entonces pues es aquí donde me llevan ellos al Hospital de la Luz, un hospital oftalmológico en la Ciudad de México y es donde me diagnostican glaucoma. ¿Cómo fue mi niñez y mi adolescencia? Pues creo que como la de muchísimas personas con discapacidad, un poco complicada por la cuestión educativa, por la cuestión cultural, por la cuestión social. Sufrí bullying, sufrí rechazo, exclusión durante estas etapas de mi vida. Sin embargo, realmente fui una persona, gracias a mi familia y gracias a mi entorno cercano, muy feliz, que pudo desarrollar su niñez y su adolescencia de forma tranquila, de forma pues normal, sin visibilización de obstáculos. En eso es algo que pues siempre tuve demasiado apoyo por parte de mi red de apoyo, de mi familia, de mis papás, de mi hermano. Siempre tuve la oportunidad de desenvolverme pues de una forma normal, sin excluirme, sin quedarme en casa, desarrollando mis actividades como una niña y como una adolescente, pues sin limitaciones. En este proceso de tener que trasladarte de Hidalgo a la Ciudad de México, ¿cómo fue este proceso para una niña el tener que levantarse temprano a la mejor, tener que pagar a la mejor
hospedaje, a lo mejor para quedarte aquí por los tratamientos, todo eso. ¿Cómo ha sido para ti desde niña y hasta ahorita que sigues a lo mejor acudiendo todavía a tus citas? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues realmente para mí nunca ha sido algo complicado. Justamente como te lo comentaba, pues siempre mi entorno cercano, mi red de apoyo ha sido pues muy importante dentro de todo este proceso. Obviamente, pues para mí como niña, como adolescente, era complicado tener que levantarme temprano y decir, ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que ponerme gotas? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero creo que en realidad nunca ha representado una complicación o una dificultad, incluso en muchísimas ocasiones, quizá por el tipo de doctores que tenía, amigos, me gustaba y pues me sigue gustando en cierto momento o en ciertas etapas ir, porque pues creo que cada día es una experiencia diferente. Siempre a lo largo de este tratamiento y a lo largo pues de estas citas constantes, he tenido muy buenas personas que pues me han acompañado durante toda esta etapa. ¿Tú consideras bueno el protocolo, tus procesos de la enfermedad en el Hospital de la Luz? Sí, realmente aquí pues es donde siempre he llevado todo mi tratamiento, desde gotas, desde cirugías, desde revisiones, y creo que siempre, por lo menos en mi caso particular, siempre ha sido muy bueno. No he tenido alguna queja o alguna mala experiencia, por lo menos que yo recuerde. Quizá cuando era más pequeña no lo sé, pero por lo menos lo que yo recuerdo, nunca he tenido una mala experiencia. ¿Los médicos cuando eras niña te contaron sobre lo que era el glaucoma o te fuiste dando cuenta a través del tiempo y investigando en redes sociales? La realidad es que yo me he dado cuenta de muchas cosas. A lo mejor antes no tenía yo tanta información sobre lo que era el glaucoma, sobre las consecuencias que tenía en mi visión, en mi salud ocular. Realmente la información que yo tengo hoy por hoy es la que yo he investigado, la que hoy ya a mis 24 años pues he preguntado a mis médicos y de lo que me he dado cuenta conforme pues la condición ha ido progresando y avanzando en mí. Bueno, el acudir al hospital, ¿conociste a más niños ahí en el hospital que tuvieran la misma enfermedad o que tuvieran alguna otra patología? Pues fíjate que realmente no. Actualmente hoy ya hay más niños y jóvenes pues tratándose en el hospital por glaucoma. Sin embargo, hasta hace algunos años realmente eran más personas adultas mayores que niños y jóvenes. Incluso pues esto en algún punto llegó a afectarme y a representar cierta carga emocional en mí, porque pues yo creía que era la única persona de esa edad, la única niña, la única adolescente que padecía esta condición, pero realmente aún al día de hoy son más personas adultas mayores las que acuden al hospital que niños y jóvenes, aunque pues ya hay más. ¿Qué retos has enfrentado aparte del bullying que te hacían en las escuelas o a lo mejor a nivel social? Pero, ¿qué otros retos te has enfrentado aparte a lo mejor económicamente en tener que comprar los medicamentos? Porque sabemos que los pacientes con glaucoma o con cualquier enfermedad a nivel ocular, pues hoy en día las gotas son súper carísimas, pero además aparte las mismas gotas al tener conservadores, pues va a generar ojo seco y entonces hay también que estar lubricando constantemente el globo ocular para que no tengamos ninguna alteraciones de la microbiota o alergias a nivel ocular. Sí, bueno, justamente de este tema hablé en un video hace algún tiempo, ¿no? Trataba sobre las implicaciones que tiene el vivir con alguna condición de discapacidad, ¿no? Que no es solo la condición y ya, no es solo el no veo o el veo poquito, bueno, en el caso de las personas con discapacidad visual. También implica esta parte del tratamiento médico, esta parte de las visitas constantes al hospital. En el caso de las gotas oftálmicas, pues sí, en ocasiones sí ha representado
justamente un reto económico porque pues efectivamente son caras. Yo con el tratamiento que tengo utilizo 3 gotas al día y esto pues es aproximadamente un gasto de 1.500 1.800 pesos mensuales. Sin embargo, pues te repito, yo afortunadamente he tenido pues el apoyo siempre de mi familia, entonces ellos son los que me han ayudado a salir adelante con este tema pues también económico, que también implica el vivir con una condición de discapacidad. Claro, y que además hay que agradecerles también a los padres de familia que siguen interesados en llevar a sus hijos al médico, a pesar de que sea costoso el traslado, pero además aparte también el medicamento. Em, bueno, desde el nacimiento hasta ahorita, ¿cuántas cirugías llevas a nivel ocular? Pues mira, realmente yo perdí la cuenta más o menos después de 50. Llevo muchísimas cirugías, más que nada porque, pues bueno, tú debes de saber incluso o entenderlo un poco más que yo. En el glaucoma, pues para controlar la presión te colocan válvulas. Sin embargo, pues cuando yo era niña, estas válvulas, al ser cuerpos extraños a mí, pues mis ojos las rechazaban, entonces me salían quistes y se me volvía a subir la presión, me volvían a meter a cirugía para quitarme los quistes y esto fue de verdad muy, muy, muy constante. Yo entraba y salía de quirófano muchísimo, entonces sí llevo aproximadamente 50 cirugías hasta mis 24 años, más o menos unas 30 en el ojo derecho y unas 20 en el ojo izquierdo. Y este proceso, ¿tú te acuerdas de tu primera cirugía que tuviste? No, la primera fue justamente a los 5 meses cuando me diagnostican que fue un procedimiento llamado trabeculectomía, que pues es este en el que te hacen, digamos, como un boquetito para pues liberar el humor acuoso del ojo y liberar la presión. Esa fue mi primera cirugía, pero pues no me acuerdo. Los síntomas que tú recuerdas a lo mejor ya un poquito ya más grande, ¿qué síntomas recuerdas tú que empezaste a notar en tus ojos? Y que a lo mejor para tus papás era como una señal de alerta que la presión estaba aumentando en tus ojitos. Pues creo que lo más notorio eran los dolores de cabeza. Siempre la presión alta, en mi caso, ha venido acompañada de dolores de cabeza, de hinchazón en los ojos y sobre todo de que me lastima mucho la luz. Esos son como los principales focos rojos que en mi caso particular tengo y es como cuando algo no está en orden. Y esto viene acompañado también de fotopsias, o sea, que son como halos que muchos pacientes refieren ver halos, o en tu caso no notaste esos cambios en tu visión. No, en mi caso particular eso no me ha sucedido, únicamente pues dolor y que me lastime la luz, pero no, este tipo de síntomas pues yo no lo he tenido nunca. Sabemos que el glaucoma, dependiendo del tipo de glaucoma, que puede ser por un traumatismo, puede ser desde el nacimiento, por eso congénito, por alguna enfermedad, por algún fármaco, em, pero en sí todos es perder la visión periférica. En tu caso, ¿cómo nos puedes compartir esa experiencia de ir perdiendo la visión periférica? Porque seguramente, pues muchos pacientes no se dan cuenta, sobre todo a quienes ya les da en la edad adulta o en la adolescencia, y es por eso que se llama también la enfermedad silenciosa, porque no se dan cuenta hasta cuando ya ven en un efecto túnel. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues realmente yo hasta hace aproximadamente un año y medio no había experimentado como esta pérdida de visión periférica, esta disminución de campo visual hasta, te digo, hace apenas año y medio que pues la visión periférica de mi ojo derecho, que al día de hoy es mi ojo funcional, se disminuyó un poco, como para ponerlo un poquito en perspectiva de la parte interna de mi cara, como digámoslo así, perdón, del lado izquierdo de mi ojo derecho. Eh, es la parte de visión periférica que he perdido. Sin embargo, hasta el día de hoy no he experimentado la visión en túnel.
no sabría cómo explicarla o cómo representarla porque no es algo que me ha pasado, ¿no? Y de mi ojo izquierdo, pues la pérdida de visión fue repentina. Ahí en realidad no fue como tal por el glaucoma, sino por una opacidad en mi córnea, pero tampoco experimenté visión en túnel. Y este síntoma de la sensibilidad bueno, la fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, ¿es durante todo el tiempo o solamente cuando aumenta la presión? No, solamente cuando aumenta la presión, porque realmente no es un síntoma mío, la fotofobia no es algo regular, únicamente cuando la presión aumenta. Ok. Em, Cuando esto sucede, lo primero que haces es ponerte tus gotas o esperar otra vez a que te toque esa gota para colocártela o cómo es ese proceso. Pues sí, realmente es pues llevar como tal el orden en el horario de mis gotas. No me la pongo como luego después de que me duele o así. Sin embargo, procuro siempre, quizás si me duele un día, por lo menos 2 días después, tres máximo, acudir a urgencias al hospital. Ok. ¿Tú consideras que una detección temprana o un tamizaje visual desde el nacimiento es un cambio importante para, para la visión de los pacientes pediátricos? Claro que sí, justamente como tú lo has mencionado y como es muy cierto, el glaucoma pues es llamada la enfermedad silenciosa porque es asintomática, ¿no? Realmente te das cuenta cuando ya está muy avanzada o cuando ya estás quizá en una línea muy delgada entre pues ver y no ver. Entonces sí considero que la detección temprana es muy importante pues para poder tener un tratamiento oportuno, quizá gotas, quizá cirugías, pero sí es muy importante y puede, pues, representar o puede ser indispensable para seguir conservando tu vista y no perderla. Entonces, sí, la detección temprana en el caso de glaucoma y creo que en muchas condiciones visuales es muy importante. Los tratamientos, ¿cuáles son los que sigues actualmente y cómo ha sido ese proceso ahorita ya como una persona ya adulta? Yo actualmente tengo tres gotas. Una de ellas es Critantec, tengo Bisulta y justamente un lubricante para evitar el ojo seco. Ahora soy muy responsable con mis tratamientos, con el horario, con colocármelos siempre. Debo decirte que anteriormente, cuando era niña y cuando era adolescente, había momentos en los que no me gustaba, en los que no quería, porque además son gotas que arden. Hay gotas oftálmicas con las que te arden muchísimo los ojos, entonces a mí no me gustaba ponérmelas pues siempre mis papás me obligaron, pero hoy se los agradezco porque pues también ese tratamiento es o ha sido parte fundamental para que quizá la enfermedad no siga avanzando o para que mi presión no suba, pero hoy en día sí soy muy responsable con los horarios, con el orden de las gotas. Sí, porque si de por sí como adulta a veces no quieres que te revisen o que te dilaten la pupila o que te tomen la presión intraocular porque es molesto, pues no me quiero imaginar desde niños tener que hacer todo ese proceso y que además pues las citas sean recurrentes para estar revisando cómo va ese proceso del seguimiento de la presión intraocular. Entonces sí debe ser como molesto. Sí, sí, claro, y justamente como lo dices, ¿no? Por ejemplo, pues tomarte la presión, que te metan algo al ojo, pues lastima, entonces es complicado. Digo, hoy me he ido acostumbrando, aunque muchísimas veces sigue siendo molesto, pero pues sí, cuando era niña, mucho más. ¿Cómo has vivido este proceso de darte cuenta que tu visión ha ido cambiando y que al final del día yo creo que te ha permitido también seguir con los estudios, que eso es algo súper importante? O sea, que al final del día sí tienes el glaucoma, pero que te ha permitido también seguir con tus estudios, que también es algo que cuando unos nos detectan alguna enfermedad, lo primero que es pasar por este proceso del duelo, que primero es enojo, coraje, y ya pues posteriormente pues llega una depresión. ¿Cómo ha sido
¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, tener que salir de todos estos procesos psicológicos y además aparte, pues ir enfrentando el día a día eh, eh, los retos de tu visión, pero también el seguir adelante con tus estudios? Pues creo que sí ha representado una carga emocional y psicológica muy importante. ¿Por qué? Porque al final, como lo mencionas, pues es una pérdida y representa un duelo en tu vida. Em, el proceso de depresión más importante que recuerdo fue justamente hace año y medio cuando pierdo un poco más de visión de mi ojo derecho, porque ciertamente yo ya llevaba más o menos 18 años conservando la misma visión con ese ojo sin que hubiera ningún cambio, sin que hubiera ningún aumento en la presión intraocular. Entonces, de cierta forma, aún a pesar de que yo soy consciente de que el glaucoma es una enfermedad crónico-degenerativa y que es progresiva, que avanza con el tiempo, pues de cierta forma creí que la visión de mi ojo derecho ya era segura, que ya no iba a perder más, que ya así se iba a quedar. Entonces, cuando pierdo o cuando empiezo a ver un poco más borroso, realmente fue una carga emocional muy, muy, muy importante porque además esta pérdida de visión vino también acompañada con el uso del bastón. Yo no utilizaba bastón guía hasta ese momento, entonces para mí tener que dar ese paso también fue muy, muy, muy complicado y que es algo que hasta el día de hoy llevo trabajando. En cuanto a mis estudios, en cuanto a mi proceso y mi trayectoria educativa con la condición, realmente también ha sido mucho, pues gracias a mi círculo social, a mis amigos, a algunos profesores que de verdad yo agradezco mucho, mucho, mucho haber tenido en mi vida, porque me han alentado, porque me han acompañado, porque me han apoyado, porque me han prestado sus ojos. La realidad es que aún en la actualidad, a pesar de los avances sociales, legislativos, de mi vida educativa realmente creo que sí tengo que agradecer mucho a mi círculo social, a mis amigos, amigas y algunos profesores que han marcado mi vida educativa porque me han alentado a seguir adelante, me han prestado sus ojos para que pues yo pueda encontrar las herramientas para desarrollar mis actividades, quizá no del todo de forma independiente y autónoma, pero pues sí, teniendo mi aprendizaje propio, viviendo mi propia experiencia y pues creo que esto ha sido parte fundamental pues para poder culminar y para poder llegar hasta donde he llegado. Para las personas que tienen están pasando por este proceso, a lo mejor con algún hijo, ¿cómo fue para ti este proceso? Porque además venimos de los 2000, donde pues el tema de la discapacidad era un tema que casi no nos hablaba, donde la discriminación contra la mujer, pero además todo eso, pues era algo que no se ponía en pie en medios de comunicación y nada de eso. ¿Cómo ha sido para ti también enfrentar esta parte de ser mujer? Si has sufrido a lo mejor rechazo ahorita ya como una persona universitaria, que ya eres licenciada en Derecho, y cómo fue ese proceso también para ti ser mujer, pero también tener una enfermedad que te incapacita, pues poder hacer actividades a lo mejor de una manera autónoma y que no tenga 100% esa parte como de defenderte. Ok, creo que para empezar, lamentablemente en la sociedad la discapacidad sigue siendo vista como un tema de una persona inferior, ¿no? Se utiliza mucho esta palabra de pobrecita, de, ay, es que no puede, la lástima principalmente. Ahora creo que a eso hay que sumarle, pues, el ser mujer, que también en la sociedad actual que vivimos aún sigue representando por alguna razón, pues, la duda de ciertas personas de la capacidad de las mujeres y más aún mujeres con discapacidad para desempeñarse en un entorno laboral, en un entorno profesional. Creo que yo durante mi vida, la realidad es que afortunadamente no me enfrenté mucho a este tema por los roles de género. Sí, en cuanto al tema de discapacidad, dudaban de pues mi capacidad para poder desarrollar mis actividades, pero no como tal por el tema de ser mujer. Sin embargo, ya en el ámbito profesional,
Ya en el ejercicio de la profesión de la abogacía, sí en ocasiones existía una que otra persona que una duda por la edad que tienes, dos, por la discapacidad y tres, por ser mujer. Justamente cuestionan esta capacidad que tienes para resolver las cosas, esta capacidad que tienes para llevar un asunto jurídico, esta capacidad que tienes pues para hacerlo bien, ¿no? Creo que sigue siendo pues un tema de duda. Principalmente me pasó con pues personas ya adultas, quizá después de los 40, 50. Sin embargo, pues como te comento, afortunadamente no me he enfrentado mucho a este tema de pues la discriminación por ser mujer. ¿En la parte escolar necesitaste de alguna ayuda óptica o no óptica para poder realizar tu proceso de estudios? ¿Y cuál ha sido el mayor enfrentamiento en cuanto a la parte educativa? O sea, en cuanto a la mejor que las letras eran muy pequeñas, que a lo mejor el pizarrón no estaba apropiado, o que los profesores, antes yo me acuerdo que usaban, en lugar de plumón, utilizaban el gis. Y entonces, ¿cómo ha sido o cómo fue esas barreras a lo mejor para tener una mejor visibilización en cuanto al pizarrón o libros? Ok, pues ayudas ópticas en realidad antes cuando veía un poco más, llegué a utilizar lupas para poder leer los libros. Sin embargo, esta parte de los pizarrones nunca los he alcanzado a ver. Casi siempre, pues los profesores escribían en el pizarrón y me dictaban, sin embargo, a veces, pues como escribían y me dictaban, lo hacían muy rápido, entonces no alcanzaba a apuntar. Justamente hace unos días lo comentaba con una de mis compañeras de lucha de baja visión, Cherry, cómo los profesores a veces cuando me hacían exámenes de forma oral porque se les olvidaba pues hacerlos con letra más grande para que yo los pudiera realizar, por alguna razón me gritaban, me leían las preguntas pero con un tono de voz más alto, distinto enfrente de todos mis compañeros, entonces este tema sí me molestaba un poco porque, pues vaya, no tengo problemas de comunicación, ¿no? Soy perfectamente capaz de escucharte, soy perfectamente capaz de entenderte. Entonces yo no lograba comprender por qué me hablaban más fuerte, por qué me hablaban de una forma distinta. Los pizarrones, te digo, nunca los he alcanzado a ver, pero pues tampoco nunca hubo ni por parte de los profesores y la verdad en ese momento, pues por mi parte tampoco, como una de mis compañeras de lucha de la baja visión, Cherry, le comentaba cómo a veces los profesores, cuando se les olvidaba hacerme mis exámenes más grandes para que los pudiera hacer yo, me los hacían de forma oral, sin embargo, en medio de todos mis compañeros que estaban concentrados haciendo su examen en silencio, en medio de todo el salón y me gritaban las preguntas, me hablaban de una forma distinta. Entonces, esta era una de las partes que más me molestaba, el no comprender por qué tenían que hablarme con un tono de voz más fuerte, no comprender por qué tenían que hablarme pues de una forma distinta a los demás, cuando muy sencillo era quizá esperar que mis compañeros terminaran y pues hacerme el examen a mí, a lo mejor rápido, leyéndome de forma normal, sin tener que gritarme, pero creo que esto de hablar con el tono de voz distinto o con un tono de voz más fuerte, es algo muy común que la gente cree que tiene que hacer con las personas con discapacidad, hablarnos quizá de una forma más infantil, hablarnos de una forma distinta para que seamos capaces de entenderlos. Sin embargo, pues las cosas no son así. Creo que fue una de las cosas que más me molestaba que hicieran dentro de... ¿Tú consideras que estos cambios que en cuanto al tono de voz de las personas ha ido cambiando o todavía sigue igual? En realidad creo que sí ha ido cambiando, aunque aún hay una que otra persona que lo hace o que incluso cuando va una persona con discapacidad con algún acompañante se dirigen al acompañante.
aunque quizá no sé quién vaya a realizar el trámite o quien sea como el protagonista de ese momento, es decir, pues quien va a buscar la información sea la persona con discapacidad. A veces incluso preguntan a los acompañantes el nombre o información que perfectamente la persona con discapacidad podría responder. Creo que eso es algo que sí tenemos que cambiar. Creo que sí falta mucha cultura de inclusión para cambiar ciertas actitudes que a lo mejor para la gente podrían parecer insignificantes, pero en realidad pues son capacitistas y representan discriminación y minimización hacia la discapacidad. ¿Y tú consideras que es más hacia las personas adultas, jóvenes o es igual, jóvenes y adultos? No, yo creo que es igual, jóvenes y adultos, no, por lo menos hasta el momento no he visto algún tipo de distinción. Y es que yo creo que siempre he dicho que sí nos hace falta, tú que también fuiste a una escuela normal, por así decirlo, o sea, que no necesitaste de acudir a escuelas para personas con discapacidad, pues sí nos hace falta también incluir en las materias, a lo mejor más que nada esta parte inclusiva. No solamente a veces creemos que hablar de inclusión solamente es para el colectivo LGBT, sino que es un proceso grande, tanto las personas de minoría, mujeres, que provienen de pueblos indígenas, o sea, hacer como que una materia para hablar también de este tipo de acontecimientos que al final del día, pues tenemos que abrir esta conversación para que podamos cambiar un poquito como sociedad. Sí, claro, yo creo que en todo momento hay que poner pues el tema sobre la mesa, sobre todo pues para que la sociedad entienda que la humanidad es muy diversa, que no porque alguien se vea diferente a ti, que no porque alguien lleve un estilo de vida distinto al tuyo, significa que está mal, que tienes que hablarle o comunicarte de una forma distinta a ellos, que tienes que tratarlo de una forma distinta, que tienes que minimizarlo o infantilizarlo. El tema de la infantilización creo que también es un tema del que se tiene que hablar, ¿no? Como muchas veces a los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, adultos mayores, pues se trata de hacerlos menos. Se les ve como sujetos de caridad, como sujetos de ayuda, sujetos de protección y no como simplemente sujetos de derechos y por supuesto también de obligaciones. Y bueno, esta pregunta, qué bueno que lo dices, porque también muchas veces creo que también para un familiar el que se tenga un paciente con discapacidad también se puede ver como también algo monetario por los apoyos que brindan los diferentes gobiernos en las diferentes etapas, y que eso también para las familias a veces representa pues algo monetario para ellos, no tanto como para el familiar que tiene discapacidad. Sí, sí, claro. Pues lamentablemente, aunque quisiéramos que no, existen ese tipo de situaciones que realmente, pues sí, sí, sí son lamentables porque muchas veces, pues justamente se ve, ¿no? Como solo, pues para un beneficio del resto y no de las personas con discapacidad, ¿no? Realmente esos apoyos, pues el objetivo principal es apoyar a la autonomía, a la economía y generar un ingreso para las personas con discapacidad. ¿Tú te consideras una persona con discapacidad y para ti qué es lo que representa la discapacidad visual? Sí, fíjate que yo aceptar que era una persona con discapacidad fue un proceso complicado para mí reconocer ante el mundo y reconocer sobre todo ante mí misma que yo, Elizabeth, soy una mujer con discapacidad, pues sí, fue un proceso largo, no porque para mí la discapacidad representara algo malo ni mucho menos. Simplemente yo creía que el considerarme una persona dentro de ese grupo significaba que pues yo me limitaba o que yo no me atrevía a hacer ciertas cosas. Sin embargo, llegó un punto en el que después de tanto reflexionarlo entendí que la discapacidad necesita de mí y que yo necesito de ella, ¿no? Hoy por hoy puedo decirte que orgullosamente soy una mujer con discapacidad
una persona con discapacidad, anteponiendo siempre la condición de persona antes que discapacidad y que esta no me define. Que realmente si bien tengo una limitación visual, pues existen otros sentidos y herramientas para desarrollar mi vida de forma estable, de forma autónoma y de forma independiente. Y ahora sí vamos a entrar al tema ya de tu profesión como abogada, un poquito que nos platiques qué derechos tienen las personas con discapacidad de nuestro país y qué leyes son las que pueden protegerlas en cuanto a la parte laboral, económica, social, educativa, familiar. Ok, realmente legislaciones existen muchas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, una convención que México ratificó, es decir, que firmó y se comprometió a generar legislación y acciones en favor de los derechos de las personas con discapacidad. En México existe, por ejemplo, también la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Existe también la ley que regula los perros guía y los animales de asistencia para garantizar que las personas que son o que tienen algún perro guía o animal de asistencia pues puedan tener acceso sin discriminación a todos los lugares y además sin costo extra, ¿no? Porque también este es un gran problema que representa para quien tiene un animal de asistencia. Existe también leyes para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad. ¿Qué derechos tenemos las personas con discapacidad? Pues en realidad lo que debería de ser es los mismos derechos que el resto de las personas, porque justamente uno de estos es a la igualdad y a la no discriminación, a que se nos trate en igualdad de condiciones que todos y todas, que no exista una brecha salarial, que la discapacidad no defina cuánto ganas o qué puedes estudiar o qué puedes hacer, sino que te puedas desarrollar en sociedad de forma independiente y de forma autónoma, ¿no? Otro derecho es a solicitar ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Pues son estas modificaciones a la estructura que una persona con discapacidad puede solicitar y que pues no representan una carga desproporcionada para la institución pública o privada. Sin embargo, pues es obligación de la institución realizarlo y en dado caso de que pues diga, ¿sabes qué? A mí me representa un costo bastante alto o una carga desproporcionada, será la misma institución quien tenga que demostrarlo y no la persona con discapacidad. En el caso del acceso a la justicia, por ejemplo, también los ajustes al procedimiento, es decir, que se tienen que realizar ajustes para que las personas con discapacidad sean capaces de comprender y participar activamente en estos procedimientos en donde se ven involucrados sus derechos. A lo mejor sentencias en formato de lectura fácil, sentencias en formato braille, intérpretes de lenguaje de señas mexicanas, este tipo de situaciones que hagan que las personas con discapacidad participen activamente en estos procedimientos. Entonces, legislaciones existen muchas, quizá el punto es que lo que hace falta son acciones y no solo grandes acciones gubernamentales, sino también acciones pequeñas desde la empatía de cada persona para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, pero pues si realmente derechos, pues deberíamos tener los mismos y podemos exigirlos también. En México, la discriminación es un delito que en dado caso de que en algún momento nos excluyan o nos rechacen por motivo de la discapacidad, pues se puede denunciar ante el Ministerio Público e iniciar un procedimiento penal por el delito de discriminación. Está tipificado en casi la mayoría de los códigos penales de nuestro país. Sí, claro, lo que no hemos entendido como sociedad es que al final del día, pues no importa nuestro color de piel, nuestros rasgos, nuestra condición, todos somos al final seres humanos y todos podemos entrar. Creo que también eso también tiene que venir desde los colectivos, desde de las mujeres LGBT, que pues cualquier persona puede tener cualquier intersección de discriminación, o sea, no importa ni por la discapacidad, o sea, cualquier persona puede tener múltiples formas de discriminación, no solamente una, y creo que también eso también hace falta también como sociedad. Estas legislaciones vienen em, van cambiando en cada estado o deben de ser iguales a nivel nacional. Bueno, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad son leyes federales, es decir, que pues lo que dicen o lo que establecen debe ser practicado en todo el país.
Sin embargo, pues cada estado también tiene sus leyes sobre derechos de las personas con discapacidad, quizás se llaman de diferente forma, pero cada estado debe tener sus propias leyes también de aplicación estatal. Em, ¿Qué se puede hacer legalmente si se le niega un empleo a una persona con discapacidad o el acudir a una institución educativa o a lo mejor el tema de alguna beca o algún apoyo económico? Mira, pues cada caso puede ser muy particular, sin embargo, pues en términos generales pueden darse dos cosas. Primero que nada, lo que te comentaba, una denuncia ante el Ministerio Público por discriminación. Y otra, quizá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de cada estado, porque pues al final el rechazarte, el excluirte únicamente en torno a tu discapacidad, sin quizá verificar tu capacidad para desarrollar un empleo, tu capacidad para estudiar cierta profesión, pues significa discriminación. Entonces, pueden hacerse en términos generales esto, una denuncia o una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué instituciones en México pueden brindarle este apoyo que nos estás diciendo a una persona con discapacidad y a su familia? Pues bueno, igual principalmente la Comisión sobre los Derechos Humanos es también, pues también presta atención de asesoría e incluso también el Instituto de la Defensoría de los Defensores Públicos Federal también puede brindar apoyo en asesoría jurídica hacia personas que han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos por temas de discapacidad. Existen a lo mejor algunas fundaciones, asociaciones. ¿Tú conoces alguna que brinde este apoyo legal a las personas, o sea, que se acerquen a a estas fundaciones, asociaciones y que les pueda brindar este apoyo? Porque de las leyes, pues muchas veces ni siquiera nosotros tenemos conocimiento de qué derechos tenemos. Y ahora no me quiero imaginar también para los familiares y para las personas que pasan por por este proceso, pues qué leyes son las que les permiten para tener este apoyo a nivel nacional. Sí, claro, la realidad es que justamente creo que falta muchísima difusión de información, porque pues leyes y cosas escritas hay muchas, sin embargo, creo que hemos cometido un grave error en cuanto a la difusión y a la explicación, ¿no? Muchas veces, incluso en el gremio de abogados se dice, hablamos solo en abogañón sin buscar o sin entender que pues no todos entienden los términos jurídicos, porque no todos son abogados y no todos son abogadas. Entonces creo que en el gremio de personas licenciadas y licenciados en Derecho también es como nuestra responsabilidad difundir esta información en términos que todos y todas podamos entender, ¿no? Que todos y todas podamos comprender sin necesidad de estudiar derecho, sin necesidad de ponerte a leer leyes. Instituciones que puedan apoyar sí existen. Sin embargo, bueno, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero sí, sí existen. Y te digo, pues las principales, quizá no especialmente en personas con discapacidad, pero sí brindar esta asesoría jurídica, principalmente Comisión de Derechos Humanos. Este cumplimiento de estas leyes, legislaciones, ¿cómo las ves tú en la vida diaria? ¿Crees que se están cumpliendo o todavía hace falta mucho? Mira, actualmente sí existe un avance legislativo importante en cuanto a inclusión, en cuanto a visibilización y concientización respecto de la discapacidad. Sin embargo, sí falta mucho y como lo hemos comentado y muchísimas personas lo decimos, creo que desde la cultura, ¿no? Desde la sociedad, desde que la sociedad entienda que pues la diversidad humana existe. Sin embargo, sí, sí falta muchísimo en inclusión laboral, en inclusión educativa, en inclusión social, cultural, deportiva. Estamos en pañales. Faltan muchísimas acciones, falta muchísimo camino por recorrer. No existe aún esta empatía. Incluso actualmente existe brecha salarial, ¿no? Quizá una persona con discapacidad gana menos que una persona sin discapacidad y desempeñando el mismo puesto. A veces en el tema de lo laboral únicamente contratan personas con discapacidad por llenar una cuota y no realmente pues porque estén intentando ser inclusivos o ser inclusivas, ¿no? También se instrumentaliza para ponerse banderas de falsa inclusión
o solo se acepta a las personas con discapacidad, pero aceptación no es lo mismo que inclusión, no, no porque tú tengas en tu centro educativo, en tu centro laboral a personas con discapacidad, significa que estás siendo inclusivo, sino únicamente los estás instrumentalizando. Entonces, sí hemos avanzado bastante, sí hay más visibilización, hoy en día se escuchan más voces hablando sobre la discapacidad, pero estamos en pañales todavía, aún faltan muchas acciones y creo que también eso es parte del activismo que hacemos muchas personas para que seamos escuchados y para que se sepa cuáles son nuestras necesidades. En cuanto a estas legislaciones y esta, pero ahora en la parte del transporte y de y de la infraestructura en la parte de la arquitectura, ¿cómo ves también este avance a la mejor desde tu estado y también cuando acudes a la Ciudad de México? ¿Cómo ha ido cambiando desde niña hasta ahorita en la vida adulta? Estos cambios que a lo mejor han sido muy pocos o muy rápidos, ya dependiendo de lo que nos cuentes en cuanto a el acceso justamente para personas con bastón. También recordabas ahorita a esta Sherry, que yo recuerdo haber visto un video en el cual una persona que ni siquiera era mexicana la empujó cuando ya estaba haciendo ejercicio en un parque. ¿Cómo ves este avance en cuanto a la infraestructura de señalizaciones y transporte, en el transporte y en la parte de arquitectura? Ok, yo creo que en cuanto al transporte, en la Ciudad de México sí ha existido un avance importante, quizá aún no es la totalidad o realmente 100% inclusivo o 100% accesible. Sin embargo, sí existe un avance, ¿no? Desde la colocación de guías táctil en el metro, por ejemplo, en el Metrobús, los parlantes, algunos semáforos que quizá tienen sonido para saber cuándo puedes pasar. Creo que ahí sí existe un avance importante y por lo menos de antes a ahora, a la actualidad, pues sí ha existido un cambio. Sin embargo, por lo menos en el estado en el que yo vivo y en el municipio en el que yo me encuentro, em, pues el transporte no es realmente accesible desde que a lo mejor en las paradas del transporte existen baches, puestos a media calle, piedras, no hay cultura, los transportes no son accesibles, no hay parlantes, no hay altos contrastes, no hay nada. Por ejemplo, yo sufro mucho en el transporte, sufro mucho para tomar el transporte porque pues realmente siempre tengo que pedir ayuda a alguien porque si no, pues no podría, no podría saber hacia dónde va el transporte, hacia dónde van las combis. Cruzar las calles también es una odisea todo el tiempo porque los semáforos no tienen sonido, no hay guías táctil. Y muchas veces cuando hay, la gente las obstruye con puestos, colocan cosas en medio de las vías y pues imposibilita el movimiento y el desplazamiento de las personas con discapacidad. En cuanto a la infraestructura, también es un tema complejo porque también falta muchísimo por hacer. Creo que desde los baches, ¿no? Desde ahí vamos a empezar, desde las banquetas, quizá a veces muy angostas, insisto, puestos a media calle, puestos a media banqueta a veces, pues como personas con discapacidad visual que llevamos el bastón, llegamos a chocar y la gente pues se molesta porque pues daña sus productos, pero pues insisto, esta cultura, esta conciencia, esta sensibilización es lo que nos falta. Y pues claro, también las acciones para mejorar la arquitectura, para mejorar la infraestructura, para realizar un diseño universal que sea accesible para todos y no solamente para personas sin discapacidad. Claro. ¿Este amor al derecho viene desde pequeña o te fuiste dando cuenta que tenías que hacer algo para que se cumplieran esos derechos? ¿O cuál fue la motivación por querer estudiar derecho? Realmente siempre me ha gustado mucho este tema de la lectura, de aprender, de la argumentación. Sin embargo, pues mi amor al derecho viene un poco más en la preparatoria. Realmente debo decir que esta iniciación en mi profesión no fue tanto por el tema de la discapacidad, porque en realidad, pues este proceso como tal de aceptación, de activismo es muy reciente para mí, pero creo que siempre esta parte de intentar ayudar, de aportar un poquito, también fue parte pues,
esta carrera que quiero tanto y que me gusta tanto y que hoy en día pues me he dado cuenta que la puedo utilizar en beneficio de la comunidad de personas con discapacidad para hacernos visibles, para que se cumplan los derechos que tenemos, para que se nos vea pues como personas con derechos, con obligaciones, para que no se anteponga la discapacidad antes que la condición de persona. Creo que me he dado cuenta que esta carrera me brinda muchísimas herramientas, tanto para mi beneficio como para beneficio de la sociedad, ¿no? De la comunidad con discapacidad. ¿Qué es lo que ha motivado a Eli desde pequeña hasta ahorita? Pues seguir enfrentando estas barreras, a lo mejor con dignidad, con felicidad en algunos casos, el terminar tus estudios, el sentirte ya orgullosa que al fin ya tienes tu título y que ya lo puedes ejercer y que además con esto estás ayudando a más gente en redes sociales con tus videos, motivando a más personas que a lo mejor están pasando por algún proceso igual que tú. ¿Qué es lo que te ha motivado a lo largo de estos años? Pues el seguir adelante, porque hay que recordarlo, sí, este proceso de duelo, de saber que tienes una enfermedad, también sabemos que psicológicamente también es algo pesado y que no es algo que de la noche a la mañana ya otra vez lo olvides, sino que es un proceso que sigue ahí. ¿Cómo ha sido para ti esta parte? Pues yo creo que mi principal apoyo desde siempre ha sido mi familia. Cuento con la fortuna pues de tener una familia que siempre me ha apoyado, que siempre me ha alentado en esos momentos en los que incluso pues en los que yo creía que mi única opción era rendirme, que creía que pues ya no había nada que hacer, que la discapacidad me había rebasado. Creo que ese ha sido mi principal motivo. Hoy en día, pues también el que la gente sepa que no son los únicos, que no son las únicas que chocan, que se tropiezan, que pasan ciertas cosas, porque creo que antes, cuando no existían las redes sociales, cuando no existía mayormente esta visibilización sobre la discapacidad, muchísimas personas que vivimos con esta condición creíamos que éramos las únicas en el mundo, ¿no? Que pasábamos estas cosas, que no había nadie más, que qué íbamos a hacer. Entonces creo que también esa parte, que la gente sepa que no están solos, que no están solas, que habemos más personas en el mundo pasando esto, que habemos más personas en el mundo enfrentando barreras y luchando día con día contra corriente, porque en muchísimas ocasiones sí es una lucha contra corriente. Ir en un mundo que no está diseñado para ti, en trabajos, en infraestructura, en educación, en cultura, en deporte, que no está diseñado para personas con discapacidad. Parte de mi motivación también hoy en día ha sido tener la fortuna de conocer a gente con discapacidad cuyas historias me han inspirado bastante, cuyas ganas de aportar también me han inspirado bastante. Entre ellos, pues lo menciono mucho, ¿no? Mi compañera de lucha Cherry, también Francisco del canal de TikTok El Viaje de la Discapacidad, un amigo mío también, Josué Baja Visión Fit, el cual es una persona que hace mucho ejercicio, que incluso ha estado en concursos de fisicoculturismo, siendo él una persona con discapacidad visual. El vikingo del bastón verde, mis ojitos de colores, muchísimas personas que de verdad me han inspirado sus historias, muchas que no menciono, pero porque se me olvida o son demasiadas personas, pero creo que esas historias también me han inspirado y pues eso es lo que también me ha ayudado a salir adelante y así como me han ayudado a mí a motivarme para ir siempre un paso adelante, pues quiero hacer lo mismo para que por lo menos una o dos personas vean que a pesar de las adversidades, pues se puede, siempre se puede un poco más. ¿Y el glaucoma, qué es lo que te ha enseñado a lo largo de la vida? Pues yo creo que hay una palabra que me gusta mucho y siempre la utilizo y es resiliencia. Creo que el glaucoma me ha enseñado muchísima resiliencia, que a pesar de todo, a pesar de que quizá a veces existan cambios abruptos en la condición, en el avance de la enfermedad, pues siempre se puede, que es complicado, pero que siempre hay formas de levantarse y de dar un poquito más, siempre un poquito más. Realmente mi vida con glaucoma es lo único que conozco porque pues siempre me ha acompañado y pues decidí ya no verlo como enemigo, sino verlo como un amigo, necesitar de ambos, porque pues al final es algo que voy a tener siempre.
no importa cuánto llore, no importa cuánto me queje, siempre va a estar conmigo. Entonces decidí mejor verlo como un amigo, como un compañero, como alguien que va a estar conmigo toda mi vida y que pues es mejor aprender y aceptar a vivir con eso y seguir adelante buscando mis sueños, aunque tenga miedo, ¿no? Porque realmente vivir con una discapacidad también es salir a la calle con miedo, a chocar, a que te pase algo, enfrentarte quizá a un trabajo, a una escuela que ni siquiera te quiere aceptar, que no está diseñado para personas con discapacidad, pero pues buscar siempre las herramientas y esa satisfacción de ver que eres capaz de hacerlo, eso es creo que lo que me ha enseñado el glaucoma. Las redes sociales, ya lo mencionabas, te han servido para saber que allá afuera hay gente igual que está pasando algún proceso como tú. ¿Qué es lo que te ha enseñado en las redes sociales y qué es lo que no te gustan de las redes sociales? Ok, yo creo que voy a empezar primero por lo que no me gusta. Lo que no me gusta es esta gente que cree que porque a lo mejor expones tu vida de cierta forma para dar un mensaje o para lo que sea, se sienten como con el derecho de juzgarte y de tratar de enseñarte cómo debes hacerlo, como si tú no hubieras intentado mil y una formas, ¿no? Esta gente que cree que por vivir con cierta condición, con cierta discapacidad, no puedes hacer ciertas cosas, porque si las haces, entonces estás mintiendo. Esto es como lo que no me gusta. Lo que sí me gusta es esta difusión y esta visibilización que ha tenido la discapacidad gracias a las redes sociales. Creo que las redes sociales han sido una herramienta muy importante para hacernos visibles, para hacer saber que existimos, para hacer saber de lo que somos capaces, que no somos una especie diferente de personas, que no somos extraterrestres, que solo somos personas que salen día con día a luchar, a conseguir sus sueños, a ir por sus metas. Esto es lo que sí me gusta y esta comunidad también tan bonita que por lo menos a mí me ha hecho tener las redes sociales. Esto pues me ha hecho sentir muy afortunada y tener ganas de seguir con el proyecto. Si tú tuvieras enfrente ahorita a una niña, a un niño, a un niñe que es diagnosticado con alguna enfermedad que va a generar discapacidad visual o que tiene glaucoma, ¿qué es lo que le dirías y em, qué soluciones le darías a estos niños? Ok, pues yo creo que primero que nada que vivan su proceso y su duelo a su manera. Creo que muchas veces también uno de los errores que cometemos es la comparación, compararnos mucho con es que él sí puede, es que ella sí puede y yo no, pero cada quien tiene una historia diferente, ¿no? A lo mejor, aunque hoy en día muchísimas personas se muestren como las más orgullosas y las más empoderadas con discapacidad, hay una historia detrás, una historia de depresión, una historia de lágrimas, una historia de negación, una historia de enojo, una historia de rabia. Entonces, que vivan su proceso a su manera, que no se comparen, pero que siempre intenten un poco más, que siempre salgan adelante porque se puede. Creo que en esta vida de la discapacidad, lo único que está prohibido es rendirse. Es válido no estar bien, es válido estar triste, es válido a veces tirar la toalla, pero siempre, 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 siempre levantarte. Siempre hay herramientas, siempre hay formas. A veces la sociedad no nos las brinda, pero nosotros y nosotras hemos demostrado que pues podemos buscarlas y encontrarlas por nosotros mismos, que sí hay gente buena allá afuera, a pesar de todo lo que falta por hacer, sí hay empatía, sí hay gente buena y a pesar de todo, la discapacidad también me ha hecho confiar un poco en la humanidad. Em, y que tener miedo no es malo, no es malo tener miedo, creo que el miedo también significa que estás yendo por el buen camino. Si tienes miedo es porque ahí hay algo bueno, ¿no? Y que sigan intentando siempre, aunque se equivoquen una y otra y otra y otra y otra vez. Creo que el peor fracaso no es intentar y fracasar, sino no intentar. Para ir finalizando, eh, ¿cuáles son los nuevos proyectos que vienen para ti? ¿Qué te gustaría hacer en redes sociales? Y a lo mejor un proyecto a lo mejor de apoyo para las personas con discapacidad visual.
Ok, bueno, pues primero que nada, continuar quizá con un poco más de constancia en redes sociales. Me gustaría, y estoy en planes de eso, solo aterrizarlo un poquito más, abrir una sección para dudas respecto a qué se puede hacer en caso de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, específicamente a qué instituciones se puede acudir, cuál es el procedimiento que se debe seguir y en un futuro, como un proyecto a largo plazo, quizá alguna asociación civil para defensa a los derechos de las personas con discapacidad. Algunas redes que nos puedas dar para que la gente te siga y si tienen alguna duda o comentario te lo dejen saber en tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, en TikTok me encuentran como Eli con Y, guión bajo, disca abogada, con doble A. En Instagram como Elizabeth, sin H al final, solo T, guión bajo, ROD 29. Y en Facebook como Eli Rodríguez. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias por esta segunda entrevista que hacemos. La primera no se pudo grabar y te quiero agradecer por este tiempo, sobre todo para que nos contaras un poquito de lo que es el glaucoma desde la experiencia de un paciente que lo está viviendo, que día a día tiene que enfrentarse a estos nuevos retos de sintomatología que causa la enfermedad, pero también sobre todo pues que nos haga saber que aún tenemos leyes, legislaciones que nos pueden ayudar a las personas con discapacidad visual, que sabemos que se puede seguir adelante pese a un diagnóstico que va a ir cambiando tu vida, pero que se puede salir adelante. Muchísimas gracias. Eres una inspiración, yo creo que para muchos de los que te seguimos y que abres este panorama que no nos podemos seguir encerrando y que hay que salir para demostrar que tenemos las capacidades para seguir adelante. Gracias a ti, gracias por el tiempo, gracias por el espacio y por esto que haces, pues para también el apoyo a la visibilización de la discapacidad. Insisto, demostrar que existimos y que resistimos, que estamos aquí, que somos personas que salen día a día a trabajar, a estudiar, a luchar y pues a intentar seguir con su vida a pesar de todo, aunque tu vida quizá dé un giro de 180 grados. De verdad, pues gracias por este espacio. Pues espero a alguien le sirva o alguien se motive pues con lo que hago, porque ese es el objetivo. Con una o dos personas que lo hagan, pues yo estoy más que contenta y gracias, gracias por todo. Y pues ojalá que pronto nos podamos conocer en persona, a lo mejor en el evento que está haciendo Sherry, a lo mejor ahí poder conocernos y ya tener otra experiencia más para platicar. Muchísimas gracias. Gracias a ti y sí, justo como lo mencionas, pues también aprovechar rápidamente pues para invitarlos el 28 de septiembre a la cuarta caminata por la visibilización de la baja visión y del bastón verde, una caminata que va a iniciar a las 10 de la mañana desde la Diana Cazadora y hasta el Ángel de la Independencia. Pues muchísimas gracias y pues mil gracias a todos los que nos están viendo. Regálenos un like y compartan esto a las personas que bueno, que ustedes crean que le puede servir esto. Y sobre todo, pues no poner ningún comentario de odio, al contrario, que tenemos que ser una sociedad inclusiva, una sociedad que mejoremos el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que estamos.